presenta La Entrevista. 12:35 de la tarde, señores, en modo opinión. Y como les decía, teníamos un programa cargado de información importante y ahora tenemos la entrevista central. Y contamos aquí para nosotros con un amigo querido, dirigente, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y también miembro de la comisión política que se llama. Señores, César Fernández con nosotros. Aquí se va a hablar de política. Bienvenido, César. Buenas tardes, César. Bueno, buenas tardes a ustedes primero y a todo el público inteligente que hoy domingo, tranquilito en su casa, está nutriéndose de las informaciones valiosas que ustedes brindan domingo tras domingo. Y de verdad ahora mismo aprendí mucho sobre cooperativas ahí con el tema que están hablando, y un placer y un privilegio para la Fuerza del Pueblo que nos den este espacio para conversar y que nos actualicemos en el acontecer político. César, tu panorama de la situación en la República Dominicana, ¿cómo ves el panorama político y las medidas que se han venido implementando? Porque gobernar con crisis no es fácil. Político y económico. Yo te diría primero que vámonos al 2020. Todos los partidos políticos que hicimos campaña en el año 2020, hicimos campaña en la plena pandemia. Y los que dedicaron tiempo a estudiar el futuro, el posible gobierno que íbamos a asumir, sabíamos que íbamos a entrar en una crisis. Sabíamos que inmediatamente terminara la crisis sanitaria, es decir, el tema de salud, venía una crisis económica, por todo lo que eso implicó. Es decir, que por lo menos en la Fuerza del Pueblo diseñamos todos los planes y programas y sabíamos que si asumíamos el gobierno iba a ser un gobierno en dificultad. Jamás pensamos que podía venir también la crisis de Ucrania, lo cual agrava la situación. Eso no estaba en el scope. Pero en principio teníamos ese pensamiento. ¿Qué ocurrió con el presidente Luis Abinader y su gobierno? Que ellos llegan a un gobierno y entienden que todo está bien, entienden que todo estaba como los últimos 20 años de la nación dominicana, con un crecimiento sostenible de entre un 5 y un 7%, con inflación de un dígito, con reservas suficientes el Banco Central, moneda estable. Él pensó que iba a encontrar eso y empezó a gobernar con esa base, con una base de un sueño, de una burbuja, como ha dicho el presidente Leonel Fernández. Él no se preparó para enfrentar la crisis de inmediato. Fíjate que lo primero que hace el presidente de la República en su momento es salir municipio por municipio a ofrecer entre 1.500 y 5.000 millones de pesos en obras por cada municipio. Lo hizo en San Cristóbal, lo hizo en Pedernales, lo hizo en San Pedro de Macorís, lo hizo en Puerto Plata, lo hizo en Samaná, lo hizo en San Francisco de Macorís, y en todos no ha podido cumplir ni el 1% de lo que ofreció. Entonces, de entrada, mala planificación del gobierno, no prepararse para una crisis. Ahora viene lo peor entonces, que es que el problema geopolítico, invasión de Rusia y Ucrania, donde tú involucras no solamente el combustible, pero involucras entonces materias primas tan importantes como el sorgo, el maíz, las grasas animales, que son los principales productores del mundo, entre otras cosas. También le da de lado al turismo, porque el 5% de nuestros turistas vienen de Rusia y de Ucrania. O sea, ahora eso agrava el problema. Y decía yo que en 23 ocasiones que el presidente de la República le ha hablado al país, es evidente que es una técnica de su equipo de campaña que él hable mucho y hable siempre él. En la 23ª vez que habló, es la primera vez que utilizó la palabra crisis. Si ustedes buscan los discursos, yo los busqué uno a uno, nunca utilizó la palabra crisis. Y yo digo y planteo que si usted está enfermo, lo primero que usted necesita saber es reconocer que usted está enfermo para sanarse. Mira, sí, yo tengo esta enfermedad, la tengo. Yo necesito la medicina para sanarme, pero mientras el gobierno decía que estaba todo bien y que vamos a hacerle tales proyectos y tales cosas, no lo reconocía. Ella finalmente lo reconoce. Ahora, en ese discurso del pasado lunes, que casualmente mañana van a ser 8 días, en ese discurso yo no vi una sola medida del gobierno de restricciones, de austeridad. O sea, él le dijo al pueblo, prepárate que te voy a subir el combustible, porque de 115 en adelante no te voy a poder subsidiar lo que estoy subsidiando. ¿Qué anunció el presidente? Que iba a haber aumento. No hubo aumento esta semana, pero tuvo que duplicar el subsidio, de 600 millones a 1.200 millones. O sea, eso es terrible para un gobierno. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, el panorama es muy sombrío para la República Dominicana, sobre todo en un gobierno que
que no tiene políticas claras de lo que va a hacer. Y esto es clásico de un gobierno populista. Un gobierno populista no tiene ningún plan, sencillamente se dirige a los lugares donde hay aplausos, a los lugares donde entiende que las encuestas lo van a ayudar. Y, por ejemplo, el día que el presidente anunció el retiro de todas las normas de sanidad, que se eliminó la mascarilla, todo. Yo busqué la encuesta, en una de las encuestas más recientes, eso estaba en el lugar número 11. O sea, señor, usted se fue a atacar una preocupación que está en el lugar número 11 en la sociedad dominicana. A la gente no le importaba. Aquí la gente no usaba mascarilla cuando lo anunció. El 80% no la usaba en los sitios públicos, en los sitios abiertos. Entonces, sencillamente quería, le preocupaba porque ese día se enteró que había bajado 17 puntos en la última encuesta y eso lo motivó a salir a decir algo tan rápido que ni siquiera coordinó con su propio gabinete de salud para organizar una política pública. Entonces, de manera general, Jonathan, panorama sombrío, una economía complicada y no veo planes claros de cómo paliar esta crisis. No lo veo claro que el gobierno lo ha implementado. Bueno, es evidente que la crisis o la pandemia o todo lo que estamos enfrentando, el mundo no se preparó, no estaba preparado para lo que uno está enfrentando. Realmente la pandemia nos acogió todos frente a muchas vicisitudes que entiendo yo, ni usted, ni yo, ni los expertos esperaban. Entonces, sobre todo lo comentado, porque todos son críticas, lo que ha hecho es crítica, pero ¿qué propone o qué han hecho ustedes hasta el momento para poder en ese sentido? ¿O qué recomendaciones ustedes? Porque realmente entiendo que el gobierno ha hecho lo que debió de hacer en su momento frente a todos. El presidente ha asumido todas las crisis y todos los conflictos. Entonces, quería saber esa opinión. Mira, en el 2020, la Fuerza del Pueblo... Pero a presente. Sí, lo que pasa es que me gusta poner las cosas en contexto. En el 2020, la Fuerza del Pueblo, a través de 5 o 6 secretarías, hicimos recomendaciones puntuales de cómo mejorar el programa de vacunación, de cómo manejar la crisis del COVID, de cómo reactivar la economía a través de nuestra Secretaría de Economía, de cómo hacer una priorización de las obras de infraestructura a través de nuestra Secretaría de Obras Públicas, de cómo manejar el tema de la desvinculación de los empleados a través de nuestra Secretaría de Asuntos Laborales, de cómo ser más eficiente en el manejo del COVID a través de nuestra Secretaría de Salud. Todas esas fueron sugerencias y observaciones constructivas al gobierno, de toda buena fe y de todo buen corazón. Y de hecho nuestro partido se puso a la orden del gobierno de manera honorífica para colaborar. Durante ese año no nos hicieron caso. Ahora, ¿qué plantea la Fuerza del Pueblo puntualmente? Primero, la producción nacional. ¿Cuál es el problema del dominicano hoy? Comer, trabajar y que no lo asalten. Esos son los problemas del dominicano. No hay otro problema. El problema del dominicano no es el muro de Haití. Ese no es el problema. El problema es comer. Bueno, la comida, ¿cómo lo resolvemos? Poniéndole tasa cero a productos terminados que vienen del exterior. No, eso no funciona. Ahora, en vez de usted invertir 1.700 millones de pesos en ese muro o 70.000 millones de pesos en obra, entonces invierta, póngale aunque sea el 20% al campo, al arroz, al pollo, al huevo, a la carne de cerdo, a la carne de res, para que la canasta básica le llegue más bajita a la gente. Los combustibles, es cierto. Antes de irme a los combustibles, la inflación. La inflación tiene 2 componentes, uno subyacente y uno directo. Señores, el subyacente, que es el que le llega a los productos de primera necesidad, es el 54% del valor de la inflación. Y ese 54% obedece directamente a la política financiera y monetaria mal ejecutada por el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central inyectó en el año 2021 220.000 millones de pesos al sistema y debieron empezarlo a retirar en septiembre del año pasado. ¿Cuándo empezaron a retirarlo? En enero, cuando empezó a subir la tasa. Ya la tasa ha subido 3 veces o 4 veces, me parece. En esa brecha de tiempo, entonces produjo esa inflación. Ahora estamos en un caso peor. Ahora estamos estancados porque no hay dinero en la calle, de 220.000 millones a 40.000 millones, y estamos con una alta inflación. Es decir, ahora tenemos un fenómeno económico que se llama la estanflación. Ni hay dinero para comprar y todo está caro. Eso es terrible. ¿Qué hacer?
invierta primero en que la comida le llegue barata, invierta en las pequeñas empresas y los subsidios focalícelos. No puede ser que el que tiene un vehículo de lujo, de alta gama, de 8 cilindros de gasolina, reciba el mismo subsidio que el que tiene un carro de 4 cilindros para llevar a sus hijos al colegio, para ir al trabajo, para ir al supermercado. No puede ser. No podemos estar subsidiando a los más ricos. ¿Qué propuso el presidente Biden en el discurso de la Unión? Propuso que lo que le llaman el GAF, que es Google, Apple, Amazon y Facebook, que esas empresas cargarlos con un 15%. Son las más ricas y las más millonarias. Entonces, ¿por qué no? Aquí lo podemos hacer. Entonces, ese subsidio que nos está drenando, tanto en el combustible y en el transporte, hay un subsidio doble. Porque está el subsidio general que da el gobierno, que anda por los 600, 500 millones a la semana, más el subsidio adicional de 48 pesos por galón a casi 3 millones de galones que le dan al sector transporte. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Esa, en la parte de la comida y en la parte de la focalización de los subsidios, una tarjeta bono transporte, como es el bono gas, como es el bono luz, funcionan perfectamente. El transportista sencillamente que compre en spot, o sea, que compre en el mercado su combustible y el gobierno subsidia al que lo necesita. Esto no es una solución definitiva, pero sí palea la crisis. Claro. Y le ayuda al gobierno a que lo que invierte en el gasto social, porque el subsidio al final del día es un gasto social, lo que invierte le llegue a más gente y a los que más lo necesitan. Estamos hablando de que la inflación hoy a los más pobres está en un 15% y a la clase media está cerca de un 40% en productos. O sea, es difícil la situación, tal como tú lo señalas, pero hay formas de hacerlo. Y elegimos un gobierno para que resuelva, no para que dé excusas. César, una pregunta antes de irnos a una pausa. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la propuesta de reforma constitucional que está haciendo el gobierno a través del diálogo institucional por las reformas? Mira, la Constitución, ustedes lo conocen muy bien, que es un tema que ustedes manejan y lo han socializado en muchos escenarios que hemos estado juntos. La Constitución es un pacto social. La Constitución es un pacto social, pero que se origina y nace de un pacto político. O sea, ¿dónde se hace una Constitución? Bueno, en un Congreso. Y en el Congreso están los partidos políticos representados. Entonces, lo primero que tiene que tener un intento de modificación a la Constitución es ese pacto político, que en este momento no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque hay una excusa que se está buscando para modificar la Constitución, amparado en la supuesta independencia del Ministerio Público. Nuestra Constitución del 2010, en el artículo 170, le crea la independencia al Ministerio Público y además la ley del Ministerio Público que le da toda la autonomía que éste necesita. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Usted sustenta esa tesis, el presidente, que es que está empeñado en eso. Pero usted dice que usted va a nombrar el procurador general o el fiscal general por 6 años, en lo que se hace la ley. El primero, ajá. Entonces, tú estás poniendo la carreta alante de los caballos. Vamos a discutir esa ley. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver si la sociedad completa está de acuerdo con eso. Por otro lado, en su partido, ya 2 altos dirigentes de mucho prestigio, como es doña Milagros Ortiz Bosch y Tony Peña Guava, han dicho que el tema del 50+1 lo quieren modificar para remembrar la memoria de José Francisco Peña Gómez, porque en el 94, cuando se modificó la Constitución, a él lo engañaron. Entonces yo le hago una pregunta a ellos. ¿Por qué cuando modificaron la Constitución en el 2002 para que Hipólito siguiera, no resolvieron ese tema cuando ellos eran mayoría? O sea, es una excusa barata la que están dando. Entonces, la Constitución, para crear la independencia del Ministerio Público, no es necesario modificarla. Eso es lo que nosotros entendemos. Y además, como tú señalabas, un momento de crisis del país, pienso que es el momento que políticamente no es el momento correcto para hablar de ese tema. Bien, señores, vamos a una pausa y volvemos con más. Y César Fernández, ahora venimos con la parte política y cómo va la Fuerza del Pueblo.